no, pero le prometo que no va a ser tan así. Ok, hermanos, déjenme leer la introducción, ¿verdad? Porque de nuevo aquí tengo este tema que se ve muy espinoso, ¿verdad? Y la razón por porque decidí, ¿verdad?, traer este tema el día de hoy. Los dos sermones anteriores de la edificación de la iglesia generaron ciertas dudas en cuanto al uso de la libertad cristiana. ¿Se acuerda? Por dos domingos prediqué sobre la edificación de la iglesia, que la iglesia es un templo, que nosotros somos participantes y que de verdad las cosas que hacemos o no hacemos afectan. Y ahí, ¿verdad?, hablando de nuestra libertad cristiana, salieron asuntos, por ejemplo, si puedo ir o no a un concierto de Luis Miguel. ¿Se acuerda? Di un ejemplo de eso, ¿verdad? Del asunto de la libertad cristiana sobre... Y yo le dije, ¿verdad?, que de nuevo hay un hermano, de nuevo, que se ofendió mucho por otro hermano en un concierto, ¿verdad? Bueno, también dijimos, por ejemplo, el asunto de puedo tomar vino en mi casa, ¿verdad? Puedo bailar, ¿verdad? Hablamos de eso. Ahora, hermanos, la libertad cristiana, déjeme de nuevo decir, la libertad cristiana tiene temas que son controversiales para pastores y miembros de las iglesias. La Biblia enseña, hermanos, libertad cristiana, ¿ok? La libertad cristiana significa que somos libres de hacer ciertas cosas, ¿ok? Ahora, el punto de los anteriores sermones fue considerar lo que el Nuevo Testamento enseña de la edificación de la iglesia y cómo nuestra participación correcta y activa es indispensable. Sin embargo, el tema tocó aspectos que tienen que ver con nuestra libertad cristiana, áreas donde la Biblia no prohíbe ni anima, ¿ok? La libertad cristiana, hermanos, tiene que ver con áreas donde la Biblia no lo prohíbe y la Biblia no lo anima, ¿ok? Y se acuerda y mencionamos, yo sé que burdamente, pero por ejemplo, ¿debemos o no debemos poner árbol de Navidad? ¿Podemos o no podemos comer pan de muerto? ¿Podemos o no podemos comer rosca de reyes? ¿Ok? De nuevo, porque algunos piensan que es malo, algunos piensan que no tiene nada que ver. De nuevo, la Biblia no dice nada, no encontramos ningún versículo, ¿verdad? No prohíbe ni anima. Áreas donde hemos juzgado de diferente manera. De nuevo, hay personas que dicen no, hay personas que dicen sí, hemos juzgado. Áreas en donde no siempre hemos llegado a un acuerdo, ¿ok? Luego yo le he dicho, hay iglesias que han decidido no celebrar la Navidad, no poner árbol de Navidad, no hacen ningún festejo en 24, no hacen nada, ¿ok? Y hermanos, está bien, ¿me explico? O sea, son áreas que la Biblia habla de libertad cristiana. Ahora, creo que mi obligación como pastor es aclarar un tema que nos ayudará en el uso de la libertad cristiana, que tiene que ver con el mundo y la mundanalidad. Hermanos, los cristianos juzgamos e identificamos la mundanalidad por ciertos estilos y prácticas en los que hemos crecido y hemos sido enseñados, ¿ok? O sea, la realidad, hermanos, es que nosotros juzgamos e identificamos la mundanalidad por ciertos estilos y prácticas. Y déjeme darle un ejemplo muy burdo. Algunos no escuchan música de Cricri en su casa. Creo que todos conocen la música de Cricri, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, algunos no van a escuchar la música de Cricri porque la van a juzgar como es música del mundo. ¿Ok? Y algunos no van a escuchar ciertos estilos de música porque los van a juzgar como del mundo. Ahora, hermanos, y de nuevo, este es el punto en el tema. ¿Realmente hemos juzgado correctamente? Hermanos, de nuevo, usted puede, yo sé que, por ejemplo, aquí venimos de diferentes iglesias y diferentes contextos, ¿verdad? ¿Verdad? A lo mejor usted viene de una iglesia donde usaban más la libertad cristiana. Usted a lo mejor viene de una iglesia donde era más estricta, ¿verdad? Los pastores y el liderazgo es más estricto. Yo le he dicho, ese es mi trasfondo. Mi trasfondo es, hermanos, yo crecí, ¿verdad? Yo fui salvo y yo llegué a una iglesia donde los pastores y el liderazgo eran muy estricto, donde, ¿verdad? Muchas cosas eran malas, donde había muchos requisitos, donde había muchas reglas. De nuevo, esa es la manera en que yo me entrené, esa es la manera en que yo crecí, ¿ok? Y bueno, cuando uno mira la Biblia, uno ya crece, uno ya madura,
uno ya tiene sus hijos, entonces uno empieza a ver ciertas cosas, ¿sí o no? Sobre el asunto si hemos juzgado o no correctamente. Por otro lado, hay grupos de cristianos que haciendo uso de su libertad han ofendido y hecho tropezar a otros cristianos. Por ejemplo, hermanos, yo les había dicho, hay cristianos que consumen alcohol, ¿verdad? Hay cristianos que consumen alcohol. Y de nuevo, ¿verdad? Hay pastores que consumen alcohol, hay personas, ¿verdad?, que se toman fotos, ¿verdad? Y bueno, hay cristianos que usan tabaco, ¿verdad? Hay cristianos que usan tabaco. Hay iglesias que utilizan la música rock como música de adoración, ¿verdad? A lo mejor usted puede ver, ¿verdad? Hay iglesias, yo he visto iglesias que utilizan música rock y no nada más música rock, usan reggae, ¿verdad? Utilizan muchos otros tipos de música como de la adoración, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Hay pastores que utilizan tatuajes, ¿verdad? Hay creyentes que utilizan tatuajes, ¿ok? Y bueno, hay muchas otras cosas. Ahora, hermanos, esos temas, ¿verdad? Hay algunos temas que tienen cierta, de nuevo, que tienen cierta, que son difíciles de tratar, porque no siempre en la Biblia hay un mandamiento muy explícito. Y esa es la razón, de nuevo, por lo que quiero explicar. Hermanos, el tema es difícil por naturaleza. Hablar de la mundanalidad es un tema difícil por naturaleza. ¿Por qué? Porque uno puede parecer prejuicioso. ¿Sí o no? Uno puede ser prejuicioso. Y especialmente, hermanos, esta es una de las precauciones que quiero tomar con ustedes. Porque yo no quiero presentar un tema y que se vea que yo estoy tratando de imponer mis ideas o mis prácticas. ¿Ok? A la iglesia, de nuevo, es un tema difícil por naturaleza. Hermanos, de nuevo, a lo mejor terminando este estudio, usted no está de acuerdo conmigo. ¿Ok? Y no me voy a ofender. Voy a poner el audio, José, aquí. ¿Ok? Es difícil. Ahora, sin embargo, es nuestro deber luchar por definir qué es el mundo y la mundanalidad. Y de nuevo, hermanos, pues escogí esa palabra luchar, porque no es fácil. No es fácil. Y tenemos que luchar por definir qué es el mundo y la mundanalidad. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, tenemos que decidir y discernir lo que agrada y no agrada a Dios. ¿Ok? Tenemos que discernir lo que agrada y no agrada a Dios. Tenemos que definir eso para no hacer tropezar a otros creyentes. ¿Se acuerda? La hermana Maribel nos preguntaba el domingo pasado. O sea, hay muchas cosas que la Biblia no dice en cuanto a nuestros hechos para con los inconversos, pero sí la Biblia nos dice nuestros hechos para qué, para con otros creyentes. Y la Biblia dice que, hermanos, la Biblia condena mucho el poner tropiezos sobre otros creyentes. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo sobre los tropiezos? El Señor dice, es imposible que no haya tropiezos en la vida, pero hay de la persona por la que vinieran los tropiezos. Porque también tenemos que luchar por definir, hermanos, para practicar nuestro cristianismo en limpia conciencia. Hermanos, tenemos que practicar un cristianismo en limpia conciencia. Hermanos, por muchos años a veces uno crece practicando su cristianismo preocupado si el pastor nos va a ver o no nos va a ver. Si los cristianos nos van a ver o no nos van a ver. Hermanos, en verdad, yo le he dicho, hermanos, hay cosas que aparecen, hay cosas, yo me acuerdo, ¿verdad? De nuevo, una vez estábamos ahí en Puebla, en el Aurrerá, estábamos ahí estábamos comprando y en uno de los pasillos estaba un hermano en el área de licores y estaba aquí agarrando uno así. Entonces nosotros vamos, nos volteamos a ver, nos voltea a ver. Hermanos, como que vio un fantasma. Como que vio un fantasma. De nuevo, hermanos, y de nuevo, a veces hay cosas como, tenemos que practicar un cristianismo en limpia conciencia y a veces estamos preocupados de me van a ver, no me van a ver, ¿verdad? Por ejemplo, la otra vez, hermanos, venía yo de hacer ejercicio y me salí en shorts y mis hijos, papá, ¿y si te ven los hermanos? ¿Andas en bermudas? Uno tiene que practicar un cristianismo en limpia conciencia. ¿Okay? En limpia conciencia. Y hermanos, ¿por qué tenemos que definir esto? Bueno, y es otra cosa de las que mencionamos.
para prepararnos para dar cuentas un día en el tribunal de Cristo. Hermanos, vamos a dar cuentas de lo que hacemos o no hacemos, de lo que practicamos o no practicamos. La Biblia enseña que vamos a dar cuentas. Tenemos que prepararnos para dar cuentas. Hermanos, ¿usted cree que la Biblia, usted cree que delante de Dios le vamos a poder decir al Señor, Señor, yo no sabía? No, Señor, es que... ¿Usted cree que vamos a tener pretextos válidos delante del Señor que escudriña los corazones, la mente? Entonces, hay que luchar por esto, hermanos. Y de nuevo, quiero explicarlo lo mejor posible. Hermanos, quiero que la Biblia nos explique y nos enseñe. De nuevo, es mi deseo. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, bendícenos en esta mañana, por favor. En este tema que es difícil y controversial, hablar sobre la mundanalidad. ¿Por qué? Porque en un punto vamos a tocar estilos, vamos a tocar cosas, a lo mejor no hoy, a lo mejor el próximo domingo, que no, a lo mejor no todos estamos de acuerdo, a lo mejor no todos, a lo mejor algunos practicamos, otros no practicamos, y bueno, queremos tener cuidado, Señor, con la manera en que abordamos este tema. Mi intención en esta mañana es explicar lo que la Biblia dice sobre eso, lo que la Biblia enseña. Danos gracia, por favor. Dame gracia. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ok, hermanos, déjenme ser honesto. Dos fuentes principales donde yo empecé a estudiar esto y que los hermanos hacen mucho trabajo son estos libros. Los libros están en inglés, ¿verdad? Pero usted puede consultarlos. Uno es el libro Love Not the World, ¿verdad? Lo escribió el hermano Randy Leedy y se titula Ganando la guerra en contra de la mundanalidad, ¿ok? El hermano escribió este libro. Para mí, hermanos, es un libro excelente. Mucho de lo que vamos a ver hoy, o casi todo lo que vamos a ver, viene de ese libro. Y el otro libro es Creados para su Gloria, Created for His Glory, del hermano Jim Berg. Estos dos estudios, ¿verdad? Estos dos libros me han ayudado mucho y especialmente sobre los pasajes y la explicación de los pasajes, ¿verdad? De lo que la Biblia enseña sobre el mundo y la mundanalidad. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, de nuevo. Quiero ser honesto, esto no es, yo sí hice mucho estudio, pero esta fue la base, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por esto. ¿Qué dice la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento cuando hablamos del mundo y la mundanalidad? Bueno, hermanos, el término más común para hablar del mundo es la palabra naciones. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea goyim, es la palabra hebrea para naciones, ¿ok? Y esta es la palabra en que el Antiguo Testamento va a desarrollar esta idea del mundo y la mundanalidad. Ahora, mire por favor, en Génesis 10 se nos presenta las primeras o las listas de las primeras naciones. Hermanos, puse muchos versículos aquí para que usted me siga, ¿verdad? Y no tenga que buscarlos, por favor. Si usted quiere seguirlos, adelante, ¿verdad? Yo quiero abrir su Biblia, pero puse aquí muchos. Miren lo que dice Génesis 10:5. De esto se poblaron todas las costas, cada según su lengua, conforme a su familia, en sus naciones. Y esa es la palabra goyim. En Deuteronomio 26:19 nos enseña que Dios creó a Israel para ser exaltada sobre las demás naciones. Mire lo que dice Deuteronomio. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que sea un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Hermanos, Dios escogió a Abraham y creó a Israel para bendecir a las naciones. Ok, hermanos, quiero que entienda usted la historia de los judíos y cómo los cristianos consideramos a los judíos. Mire, los cristianos a veces hemos sido atacados de sionistas, ¿verdad? Y hermanos, yo tengo personas que me atacan que son pro Palestina, ¿ok? Que me atacan por ser pastor y por ser pro Israel. Ahora, yo no soy pro Israel en el sentido, yo no apoyo las cosas malas de Israel. Pero hermanos, Israel es el pueblo de Dios, queramos o no queramos, ¿ok? Y Dios creó al pueblo, Dios escogió a Abraham y creó a Israel para bendecir a las naciones, ¿ok? Hermanos, en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Cuando Dios le da a Abraham las bendiciones, la bendición principal es, ¿verdad? Y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, quiero que note Deuteronomio, ¿en qué manera? No nada más era Israel por Israel, no nada más era crear Israel. Mire en qué manera
Dios quería usar a Israel. Dice Deuteronomio 4, 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellas. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Quiero que note, por favor, cuando Dios escogió a Israel, Dios le dio a Israel leyes y mandamientos, que es lo que estaba diciendo Moisés, estatutos y decretos. Y Dios le dice, guárdalos, obedécelos, porque la obediencia a los mandatos es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Lo que yo te mando son cosas sabias, son cosas inteligentes ante los ojos de los pueblos. Ahora, hermanos, esto es lo que pretendía Dios. Lo que Dios pretendía, hermanos, era que Israel, al obedecer los mandatos, al obedecer los decretos, hermanos, miren lo que pretendía Dios, que los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¿quiénes van a decir? Los pueblos alrededor. Miren lo que los pueblos iban a decir. Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto lee? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, cuando Dios escogió a Abraham y Dios creó a la nación de Israel y Dios les dio sus leyes, Dios quería que la nación de Israel fuera atractiva y que las demás naciones pudieran ver, hermanos, cómo es la relación entre Dios, el Dios verdadero, y un pueblo. Entonces, ahora, hermanos, Dios también creó a las naciones. Y como Él creó a las naciones, Él las va a ¿qué? Las va a juzgar. Miren lo que dice el Salmo 10, 17. Los malos serán trasladados a Seol. Todas las gentes, esa es la palabra goyim, las naciones se pudiera traducir, que se olvidan de Dios. Hermanos, todas las gentes que se olvidan de Dios serán juzgadas. Mira, hermanos, Isaías 34. Isaías 34, hermanos, es un pasaje que habla del futuro, ¿ok? Este es un pasaje que habla del futuro. Mira lo que dice. Vengan aquí y escuchen, oh naciones de la tierra. Que el mundo y todo lo que hay en él oigan mis palabras. Pues el Señor está furioso contra las naciones. Su furia es contra todos sus ejércitos. Los destruirá por completo, los condenará a ser masacrados. Sus muertos quedarán sin sepultura y el hedor de los cuerpos podridos llenará la tierra. De los montes fluirá sangre. Arriba los cielos se esfumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino. Las estrellas caerán de los cielos como caen las hojas marchitas de una vid o los higos secos de una higuera. Hermanos, Dios es muy paciente y muy misericordioso. Hermanos, hay mucha gente en todo el mundo que ahorita se burla de Dios, ¿verdad? Que hablan de Jesús como ese Jesus, el chuchito, ¿verdad? ¿No se escucha? Ok. Bueno, Josi, creo que si no, pásame unas pilas. Ok. Entonces, hay gente que se burla de Dios, hermanos. Ok. Hay mucha gente que se burla de Dios, que se burla de los cristianos. Hermanos, un día nunca más se van a burlar. Por eso, hermanos, este versículo, hermanos, uno hasta dudaría del amor de Dios. Mira, habla de su furia, habla de su enojo, habla de masacrarlos. Bueno, un día los va a juzgar. Un día los va a condenar. A todas las naciones, hermanos, y todo lo que han hecho contra de Dios, todo lo que han hecho en contra de Dios, un día Dios lo va a juzgar. Dios va a juzgar las naciones. Ahora, hermanos, entonces la nación de Israel ilustraría en múltiples formas la relación entre Dios y los hombres. Hermanos, recordemos que Dios salvó a Israel de Egipto por gracia, no porque lo merecían
o lo que hicieron. Hermanos, Dios salvó a Israel por gracia y por fe, como nos salva a nosotros. Hermanos, Dios no nos salva a nosotros porque somos buenas gentes, buenas personas, ¿verdad? Porque somos muy guapos o no. Hermanos, Dios salvó a Israel por gracia. Hermanos, las leyes de Levítico le enseñarían a Israel cómo acercarse a Dios a través de sacrificios y vivir delante de Dios a través de pureza. Ahora, agárreme aquí, por favor. Las leyes del Antiguo Testamento no pretendían salvar a Israel, sino transformarlos en una nación que atraería a las demás naciones al Dios verdadero. Hermanos, por favor, como cristiano, cuando usted lea el Antiguo Testamento, por favor, las leyes del Antiguo Testamento no pretendían, hermanos, no pretendían salvar a Israel. Usted nunca piense, por favor, nunca piense, si no aquí las pongo, Saúl, que las leyes salvaban a alguien. Lo que las leyes querían hacer eran transformarlos en una nación que atraería a las demás, ¿qué? Naciones. Por favor, porque a veces, hermanos, los cristianos, ¿verdad?, damos la impresión de que la salvación era por hacer y obedecer. No, hermanos, nunca la salvación ha sido por obedecer. Nunca la salvación ha sido por leyes. La salvación siempre ha sido un regalo de Dios, algo que no merecemos. Permítame tantito. Ok, ahora, hermanos, ¿por qué Israel no obedeció las leyes de Dios? ¿Por qué Israel no obedeció las leyes de Dios? Mire lo que dice el hermano Lidi. La raíz de la obediencia de Israel no fue su descontento hacia Dios, sino su afecto por las costumbres de las naciones. Israel no se despertó una mañana con un repentino resentimiento contra Dios, sino que cada vez persiguió más su apetito por las costumbres carnales de sus vecinos paganos. Hermanos, esto es lo que pasó con Israel. ¿Usted recuerda escenas en el Pentateuco? Por ejemplo, Lot y su familia. Hermanos, Lot y su familia, Judá y Tamar, la gente que anhelaba la comida en Egipto. Hermanos, ellos deseaban y anhelaban las demás naciones. Ahora, hermanos, ¿se acuerda por qué Israel pidió rey, aunque Dios les había anticipado que pondría un rey? Mire lo que dice, por favor, Samuel. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y mire la última frase: como tienen. Hermanos, Israel exigió un rey porque quería ser como ¿qué? Como las demás naciones. Hermanos, más adelante en la historia vemos cómo el reino se divide y gradualmente Israel dejaría de ser una nación libre en su tierra. Hermanos, ¿por qué razón Dios castigó a Israel? Hermanos, ¿sabe por qué los judíos todavía no pueden vivir libres en su tierra? ¿Y por qué no van a vivir libres en su tierra hasta que Cristo venga? Por desobedientes. Ahora, mire por favor esto. Mire estos versículos. Mire los versículos de la condena del reino del norte. Mire por favor, dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron ¿a qué? Ok, mire por favor otra vez. Temieron a dioses ajenos y anduvieron en los ¿qué? Estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí quemaron allí incienso en todos los lugares altos. Mire aquí: a la manera de las naciones
que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas por provocar a ira. Hermanos, ¿de dónde venía todo lo malo que hizo Israel? Por las demás naciones. Copiaron a las demás naciones, se dejaron seducir por las demás naciones, sus costumbres, sus ritos, sus ídolos. Las demás naciones. Esa es la condena, ¿sí o no? Esa es la condena aquí. Siguieron las demás naciones. Ahora, ese es el reino del norte. Ahora mire el reino del sur, por favor. Mismo asunto. El reino del sur, mire por favor. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, el cual había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Hermanos, Dios siempre mandó mensajeros, Dios siempre mandó profetas, Dios siempre tuvo misericordia de su pueblo. Mire, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. De nuevo, hermanos, ¿por qué Israel dejó de ser nación? ¿Por qué hasta la fecha de hoy, hermanos, Israel no es libre en su territorio? Porque siguieron las abominaciones de las naciones. Siguieron, hermanos, las abominaciones de las naciones. Se dejaron seducir por los ídolos de las naciones, las costumbres. Hermanos, si usted estudia el Antiguo Testamento cuidadosamente y usted mira las culturas de las naciones, mire, no tenemos que hacer muchas cosas, pero por ejemplo, usted lea el libro de Levítico, especialmente cuando llega a los asuntos sexuales, que les dice, ¿ok? No te debes meter con tu mamá, con tu papá, con tu tía, con tu suegra, con tus... ¿Y sabe qué dice Levítico? Porque así hacen todas las naciones. Las naciones alrededor de Israel, ¿verdad? Hacían cosas, hermanos, es más, hermanos, lo que nosotros hoy en día, ¿verdad? Del sexo con animales, la Biblia lo describe. Y la Biblia lo describe, es como hacían las naciones. Hermanos, muchas veces, hermanos, las naciones para pedir la lluvia, hermanos, para pedir y la lluvia y abundancia y la cosecha, hermanos, hacían cosas, orgías. Hermanos, los reyes paganos sacrificaban a sus hijos. Hermanos, imagínense quemar a mi Josuecito. Hermanos, y eso llegaron a hacer. Hermanos, Dios, el Dios verdadero, nunca pidió sacrificios de personas. Pero allí van los reyes de Israel, ¿qué? Haciendo como las, ¿qué? Demás naciones. Ahora, ahí voy, hermana Pati. Creo que el Nuevo Testamento contesta. Ahora, eso es el Antiguo Testamento, hermanos. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay un paralelo. Mire por favor los siguientes versículos. En los siguientes pasajes se puede ver un paralelo del Antiguo Testamento. Dice Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ¿qué? Todas estas cosas. Mire lo que dice Mateo. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermanos, y mire, este versículo es muy importante. En la iglesia en la iglesia dice el Señor, en el mundo la gente abusa del poder y uno quiere que le obedezcan y que le llamen Señor y que respeten sus puestos. ¿Y quién te crees tú? Así es en todo mundo. Pero entre el pueblo de Dios no va a ser así. El que quiera ser grande en el pueblo de Dios va a ser su servidor. Hermano, pues eso es como que... ¿Cómo?
¿Por qué dice las demás naciones? Ahora, hermanos, mire por favor este pasaje en Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Déjeme leerle el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Mire cómo lo traduce esta Biblia. Aquí, Reina Valera le llama a los otros, como hablando de las naciones. En esta le dice como los que no, ¿qué? Ahora, mire cómo lo traduce: porque ellos están irremediablemente, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de... Hermanos, ¿no se le hace muy parecido a lo que hacían las naciones en el Antiguo Testamento? Es lo que les dice Pablo aquí, muy parecido. Hermanos, hay otro pasaje. De nuevo, ahora déjeme leerle. Este es Pedro. ¿Ok? Este es Pedro. Pedro dice: baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los... Ok, miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. En el pasado han tenido más que suficientes de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y mire qué lista: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Hermanos, estos versículos, de nuevo, son un paralelo, de nuevo, de las naciones. Pero ahora mire por favor aquí. En el Nuevo Testamento hay un cambio en la terminología. A los paganos cuyos estilos de vida se le ordena a los creyentes del Nuevo Testamento no imitar, hoy en día rara vez se les llama las naciones, sino que se le llama el mundo. Ahora, hermanos, ¿cuál pudiera ser la explicación para el cambio de la terminología? En el Antiguo Testamento, de nuevo, hermanos, Dios le dijo a Israel que no debía ser como las ¿qué? Naciones. Pero el Nuevo Testamento no dice eso. En el Nuevo Testamento dice, por ejemplo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice Santiago, ¿verdad? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, ¿verdad? Es enemigo de Dios. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento la frontera entre el pueblo de Dios y el mundo perdido era, al menos predominante, una cuestión de identidad nacional. Sin embargo, hermanos, ahora Dios ha hecho un pueblo de varias ¿qué? Naciones. Miren lo que dice este versículo en Efesios. Por lo tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Mire lo que dice: sin esperanza y sin Dios ¿qué? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, la línea que separa el pueblo de Dios del resto del mundo ya no es una cuestión de identidad nacional. El evangelio de Cristo es ¿para qué? Todas las naciones. Hermanos, qué bueno es eso. Amén. Qué bueno es eso. Que ya, ¿verdad? La enemistad no está entre las naciones. Imagine que Dios le dijera: no te juntes con los mexicanos. No te juntes con los americanos, con los chinos. No, pero ahora no es una cuestión. Hermanos, ahora, el Nuevo Testamento usa dos palabras principales para referirse al mundo. Usa la palabra griega cosmos y la palabra griega aion.
¿Ok? Estas son las dos palabras. Hermanos, muchas veces en el Nuevo Testamento vamos a ver la palabra cosmos como la palabra que traduce como mundo. Y aión la vamos a ver como la palabra que traduce siglo. Siglo. Muchas veces vamos a ver esto. Cosmos como mundo y aión como siglo. ¿Ok? Ahora, hermanos, miren por favor. Estas palabras tienen diferentes rangos de significado por la manera en que han sido usadas. Lo que nos interesa es cuando se usa con tonos, ¿qué? Morales. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuando es algo bueno o cuando es algo malo? Miren lo que dice el hermano Liri. Es probable que se utilice cosmos cuando el enfoque se centra en la geografía o la humanidad. Es más probable que se utilice aión cuando el enfoque se centra en el periodo del tiempo actual. ¿Ok? Ahora, déjenme darle unos versículos que van a describir, hermanos, lo que el mundo es. Hermanos, el mundo es malo. Mire lo que dice la Biblia. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son, ¿qué? Malas. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, este versículo es bien importante para entender qué es el mundo. Dice aquí, Pablo está escribiendo a los cristianos y les está diciendo, hubo un tiempo pasado en el cual anduvisteis. Esto significa vivir o comportarse. Viviste y comportaste en otro tiempo, seguiste la corriente de este mundo, ¿ok? Ahora, anduviste, aquí, este es el verbo principal, sí, ¿verdad? Andabas siguiendo la corriente de este mundo, te comportabas, ahora, ¿qué? Te comportabas conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás. Nos comportábamos como Satanás quería. El espíritu que ahora opera en los... Hermanos, cuando la Biblia utiliza esta frase, hijos de desobediencia, está hablando hijos que se caracterizan por desobediencia. No, pues no le llama naciones, aquí le llama ¿qué? Mundo. No, acuérdese que en el Nuevo Testamento ya no es un asunto de identidad nacional, ya esto es más global, ¿verdad? El mundo. Hermanos, ahora, es donde puede ser el hecho de que los ídolos les hacen milagros por lo que la Biblia. bueno, ahora, espérenme, no se me adelanten. Ok, siguiente. El mundo es malo. Hermanos, segunda cosa, el mundo odia a Cristo y a los cristianos. Dice Juan 15:18, si el mundo os aborrece, también esa es la palabra, puede traducirse odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, ¿el mundo qué? Amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo ¿qué? Por eso el mundo los odia. Yo les he dado tu palabra. ¿Y el mundo los qué? El mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire lo que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del ¿qué? Del mal. Hermanos, el mundo odia a Cristo y los cristianos. Y creo que le había dicho, hermanos, en Chiapas y en Hidalgo, hermanos, la gente persigue, en los pueblos persiguen a los cristianos. ¿Y sabe por qué los persiguen? ¿Sabe qué son las razones principales que los persiguen? No porque los cristianos son borrachos, desobligados y flojos, sino porque los cristianos ya no cooperan en las fiestas patronales. Ya no cooperan para las borracheras, ya no cooperan para la verdad, para los templos, ya no cooperan para todas esas cosas. Por eso no quieren a los cristianos.
Por eso los corren, porque ya no le meten dinero a todo el desenfreno, a toda la borrachera, a toda la fiesta, a toda la cosa. Hermanos, no están corriendo a los cristianos. Esos cristianos son unos flojos. Esos cristianos son de mala influencia. Esos cristianos son unos cochinos. No, hermanos, ¿por qué? Porque ya no están participando. Por eso dice, el mundo los odia. Hermano, el mundo los odia. Hermanos, ya ha pasado en esta iglesia. Hermanos, ya ha pasado en esta iglesia que alguien deja los vicios, y hermanos, ha habido hermanos en esta iglesia, hermanos que dejan todos sus vicios, que dejan todas sus drogas, que tengan todas sus borracheras, pero que son tan estrictos que entonces, ¿verdad? Las familias y las esposas, espérate, qué bueno que dejaste eso, pero no te vuelvas no te vuelvas tan fanático. Y entonces, cuando tienen más devoción a Dios, no, ya te estás pasando. Y ha habido gente que le ha dicho, hermanos, en esta iglesia, prefería verte como antes. Prefería verte como antes. Prefería verte. Verte como antes. Entonces, hermanos, de nuevo, el mundo odia a los cristianos, odia a Cristo y odia a los cristianos. Pero no porque los cristianos, de nuevo, son malas personas, sino ¿por qué? Porque no siguen este mundo. Porque no siguen este mundo. Ahora, mire por favor aquí. El mundo es moralmente repulsivo. El mundo es moralmente repulsivo. Hermanos, dice Santiago, la religión pura, genuina y sin mácula o sin contaminación delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha o corrupción del mundo. Hermanos, mire este siguiente versículo. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, así traduce Reina Valera, la maldad del mundo. Esta palabra maldad habla de impureza, contaminación o ser empañado por Mire lo que dice cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Hermanos, mire, no hay que darle mucha interpretación, pero aquellos que conocen a Dios y la vida cristiana y regresan al mundo, dice aquí, terminan peor. Terminan peor. Hermanos, el mundo es malo. El mundo es malo. Mire lo que dice, por favor, dice segunda de Pedro, y debido a su gloria y excedencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Está hablando de Dios. Estas promesas hacen posible que usted participe de la naturaleza y escape de la corrupción del mundo. Esa palabra corrupción, hermanos, habla de la podredumbre y descomposición del mundo. Ahora, hermanos, mire por favor, mire este versículo. Hay una podredumbre y descomposición del mundo, pero ¿por qué es causada? Por los deseos humanos. Hermanos, hay una descomposición y podredumbre por los deseos humanos. Ahí la palabra también puede traducirse concupiscencias. Hay una versión de la Biblia que habla por las lujurias. Hermanos, usted mire las series de hoy en día. ¿Qué promueven las series de hoy en día? ¿A poco promueven la fidelidad al matrimonio? ¿Verdad? ¿Promueven eso? No. Mire, hermanos, mire, de nuevo, no hay que ser mucho. Vea lo que está promoviendo las series. Mire, vea lo que está promoviendo Netflix. Te metes con uno, te metes con otro. Hermanos, causada por los ¿qué? Los deseos, la podredumbre y descomposición. Hermanos, bueno, no voy a seguir. Hermanos, el mundo se enfoca en el yo y en la autosatisfacción. Mire lo que dice Primera de Juan. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico,
un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Por favor, hermanos, mire por favor este versículo con atención. Dice, el mundo ofrece placer físico, deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Hermanos, eso es lo que el mundo va a alimentar, eso es lo que el mundo va a fomentar. Hermanos, eso es con lo que somos tentados. Hermanos, los cristianos no somos de palo, los cristianos de nuevo sucumbimos. El mundo sabe lo que a usted le gusta. El placer físico es diferente y el mundo le va a ofrecer lo que a usted gusta. Hermanos, para usted a lo mejor un pan no es nada, pero para mí un pan es como que no. ¿Verdad? A algunos no les va a tentar con un pan. A algunos les va a tentar con otra cosa. Hermanos, el deseo de los ojos. ¿Verdad? Hay algunos que se quedan deslumbrados por ciertas cosas. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Mire lo que dice Tito 2. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sobriedad o autocontrol, justicia y devoción a Dios. Este versículo es importante en que, mire lo opuesto, dice, la gracia de Dios, ahorita voy a regresar a este versículo, nos instruye a que nos apartemos de la vida ¿qué? Y de los placeres pecaminosos. Ahora, no dice en específico qué, pero mire en positivo que dice, en este mundo maligno debemos vivir con hermanos, sobriedad y autocontrol. ¿Sabe, hermanos? Un amigo mío me dice, ¿sabe cuál es la clave de las finanzas? ¿Sabe cuál es la clave de las finanzas? Un amigo me dijo, ¿sabe cuál es la clave de las finanzas? Autocontrol. Hermanos, es control. Ay, pero control. No lo necesitamos, no nos hace falta, es control. ¿Pero qué vivimos? Ay, no. ¿Ya ha visto esos reels, verdad? Porque para eso trabajo. Ay, luego vemos cómo lo pagamos. Eso es lo que fomenta la vida mundana y los placeres pecaminosos. Vete de viaje, disfruta. Ay, luego vas a ver cómo lo pagas. Y lloran. Hermanos, autocontrol, justicia, devoción. El mundo va a fomentar la falta de control. Hermanos. Por eso, hermanos, bueno, hay muchas cosas que decir sobre eso. Hermanos, el mundo no conoce a Dios ni quiere conocer a Dios. Mire lo que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ¿qué? Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, los falsos maestros, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahora, hermanos, ¿cómo se relaciona el mundo y Satanás? Y aquí está la cosa importante. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, ¿quién está atrás del mundo? ¿Quién está atrás de ese sistema? ¿Quién está atrás de toda su influencia? Satanás.
Satanás. Satanás está atrás. Satanás está atrás. Hermanos, ¿qué tan importante es identificar si nuestra lucha viene de nuestra carne, el mundo, Satanás? La verdad no es importante identificar la fuente porque los tres actúan en conjunto. Hermanos, el testimonio de la Biblia de que la carne es el enemigo interior, el diablo es el enemigo exterior y el mundo es el reino del diablo, poblado de tantos fanáticos de su causa que la resistencia parece no solo inútil, sino tonta. Hermanos, este mundo y Satanás está fomentando tanta cosa que está diciendo, ay, ¿ustedes para qué se aguantan? ¿Ustedes para qué se restringen? ¿Ustedes para qué? Y hermanos, y a veces los cristianos parecemos como loquitos. Por ejemplo, hermanos, le dicen a los alumnos del IPE, los alumnos del IPE todavía tienen que salir con chaperón y todos así como que, ¿qué eso es antiguo? ¿Eso era de hace 2 siglos? Ya, modernícense. Ahora salen con chaperón, ¿qué días son esas locas tontas? Bueno, hermanos, hacemos eso porque sabemos los poderes de la carne. Porque sabemos los poderes de la carne. Pero para otros somos tontos y loquitos. ¿Verdad? Tontos y loquitos. Ay, ya deja vestir a tu hijo así, a tu hija así, ya estamos en otros tiempos. ¿Seguros? ¿Seguros en otros tiempos? Hermanos, Dios ha rescatado a sus hijos del pecado y del mundo. Dios ha rescatado el pecado del mundo. Y hermanos, ya me tardé nada, ya estoy terminando. El mundo es peligroso. Mire lo que dice aquí. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, o esa palabra es rescatarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, nuestro Dios y Padre. Dice el hermano Lidi, así en Gálatas 1:4, Pablo da a entender que el mundo representa un grave peligro para nuestro bienestar y nuestra propia vida, del que Cristo nos rescató a costa de su propia vida. Y sin embargo, mire lo que dice, deseamos jugar con el mundo y disfrutarlo. Y nos volvemos resentidos con las autoridades espirituales que nos prohíben sus placeres mortíferos. Mortíferos. Ay, ¿verdad? Ay, pastor, pues la marihuana no le hace daño a nadie. Nos tranquiliza. De veras, pues sí hay otras cosas que son más mortíferas, pastor, pero, pastor, la marihuana no le hace nada a nadie. Ahora, hermanos, la libertad que la gracia nos da no debe confundirse con permisividad y... Mire este versículo, por favor. Este es el punto, ¿verdad? Este es el punto. Dice, la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas. Hermanos, Dios ofrece salvación gratis a todos el que cree con Cristo. Se arrepiente y cree en Cristo, Dios lo va a salvar. Pero necesita de nuevo reconocer su pecaminosidad, el juicio de Dios y que solamente Cristo. Ahora mire lo que dice aquí. Y la gracia nos instruye, o esa palabra también dice entrena. Hermanos, la gracia nos entrena a que nos apartemos de la vida mundana y los placeres. Hermanos, la gracia de Dios no es un eslogan para decir, ay, la gracia de Dios, yo puedo fumar, tomar y vivir y aquí y allá. No, dice aquí, la gracia de Dios nos entrena a apartarnos de la vida, ¿qué? Mundana, de los placeres pecaminosos. Hermanos, de nuevo, yo le voy a decir, la gracia de Dios, la salvación es gratis, no hay que hacer nada. Pero esa gracia es la misma que nos va a transformar. No podemos ir siguiendo las mismas personas, ni podemos seguir haciendo las mismas cosas en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción. Aquí sabiduría es la palabra que le dije, es sobriedad o autocontrol. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecados.
toda clase de pecados, hermanos, para limpiarnos, para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas, ¿qué? Acciones. Hermanos, de nuevo, no debemos usar la gracia de Dios, el favor de Dios, como un eslogan de, yo puedo hacer, al fin voy a ir al cielo, al fin Dios me perdona. Usted, pastor, dice que no tiene uno que venir a la iglesia para perdonar sus pecados. Bueno, es cierto, es gracia, pero la gracia nos entrena a apartarnos de la vida mundana y los placeres pecaminosos. ¿Qué es el mundo? El mundo es un reino espiritual gobernado por Satanás, en conflicto incesante con el reino de Dios, que consiste visiblemente en la masa de personas vivas que no conocen a Dios y que, en respuesta a la seducción satánica que juega con la naturaleza humana caída, se aprovecha de ella, corrompe los diversos aspectos de la creación terrenal de Dios para convertirlos en vías de gratificación del yo en lugar de la gloria de Dios, incurriendo así en juicio y destrucción eternos. Hermanos, tenemos de nuevo, y hermanos, no di muchos detalles porque eso es para el próximo domingo. Hermanos, tenemos que estar listos para identificar al mundo. Y hermanos, nosotros a veces, hermanos, para los cristianos es bien fácil identificar el mundo por las cosas físicas y visibles. Ay, que eso es del mundo, y eso es del mundo, y eso es del mundo. Pero hay que identificarlo más que la apariencia física. Hermanos, son los motivos, las cosas. Hermanos, lo que promueve. Hermanos, lo que promueve. Hermanos, lo que nos incita. Hermanos, aquí la música, hermanos, es muy poderosa. Muy poderosa. Y hermanos, yo le apuesto que si le pongo una canción de algo, muchos de ustedes van a volver a lugares, situaciones, van a recordar olores, sabores. De nuevo, y ese es el asunto. Muchas veces pensamos que de nuevo, es que es el estilo y la clasificación y cosas. Y hay que ser muy abusados con eso. Porque los cristianos todo lo queremos facilito. Todo lo queremos que nos digan y identificamos. A ver, díganos qué es el mundo. Díganos para no hacerlo. No, hermanos, hay que ser truchas. Hay que ser, hermanos, discernir y cuidarnos. Porque no nada más es la cosa visible, sino los motivos, lo que generan, lo que promueven. Bueno, ¿por qué es esto? Este es el resumen. Hermanos, el mundo. Hay una predicación del pastor Daniel Carvajal, se refiere a la música que refleja al alma, al espíritu y a la carne. Por eso, hermanos, uno tiene que ser, hermanos, aquí, la selección de la música que hacemos en la iglesia no es nada más porque, es la que le gusta al pastor. Debe ser la que edifique. La que no, hermanos, la que no le recuerde sus borracheras. O la que no le dé ganas de bailar. Hermanos, nuestra antigua vida. Hermanos, nuestra antigua vida. O sea, de nuevo, la música en la iglesia no es como, es que el pastor tiene gustos de... Hermanos, me han dicho, es que el pastor tiene gustos de viejito. Pastor, métale más ritmo. ¿Para qué? ¿Qué vamos a promover? ¿Qué queremos lograr? Hermanos, de nuevo, es difícil, pero es nuestra responsabilidad. Y hermanos, y cada familia necesita hacerlo. Cada familia necesita hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la paciencia de mis hermanos. Es un tema largo, un tema difícil, y todavía nos falta. Señor, ayúdanos, por favor. Porque, Señor, muchas veces la cosa más fácil que ha pasado en los años pasados es que cuando alguien dice en el liderazgo, en la iglesia, los cristianos, eso es del mundo, para muchos es más fácil seguir lo que otros dicen. Pero Señor, uno tiene que luchar por saber lo que hace daño a nuestras familias o a nuestras propias personas.
Señor, a veces uno tiene que hacer decisiones personales por las cosas que nos hacen daño personalmente. Ayúdanos, por favor. Hermano, Señor, el mundo es destructivo. Satanás se trae tras del mundo. Y muchas veces los cristianos pensamos que Satanás es ese demonio feo y horrible. Pero Satanás está en las cosas que más nos gustan y más nos atraen. Las cosas que nos van a apartar de ti. Las cosas del placer temporal a costa de las cosas eternas. Ayúdanos, por favor, de nuevo, Señor. No es fácil, no es sencillo, pero es nuestro deber. Te lo suplico, por favor. En Cristo Jesús. Amén.